Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes. Soy Gabriela García Ortega de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística del Instituto Mexicano del Transporte y en compañía del doctor Eric Moreno Quintero vamos a presentarles un trabajo que realizamos recientemente relacionado con el reparto modal de la carga terrestre en México ante la pandemia de COVID-19 y concretamente los resultados de una encuesta exploratoria que se realizó durante esta investigación. Yo voy a comenzar este tema, reparto modal de carga terrestre en México ante el COVID-19, que plantea una circunstancia muy particular. La pandemia de 2019 de COVID representó un evento extraordinario como otros que han ocurrido en el sector transporte. No sé, recordarán el bloqueo del canal de Suez por un accidente de un buque, el racionamiento de gasolinas en Gran Bretaña, que tenían dificultades para cruzar el continente, etcétera. Esa clase de situaciones representan, si bien un problema para la sociedad y para el sector transporte, al mismo tiempo representan una oportunidad de estudiar una situación anómala que obliga a los actores del sector transporte a cambiar su manera de operar. Entonces, a nosotros nos interesó mucho este tema, precisamente por la relevancia del reparto modal carretera-ferrocarril. ¿Cuál es la idea? El ferrocarril tiene ventajas técnicas, energéticas y ambientales mucho mayores que el autotransporte. Eso está ampliamente documentado. El ferrocarril puede llevar hasta 130 toneladas por carro, su emisión de gases de efecto invernadero es bastante menor que el del autotransporte y el consumo de energía. El ferrocarril consume alrededor del 2% del sector transporte contra el 90% del autotransporte. Para que se den una idea de qué significa eso, el Balance Nacional de Energía de la CENER reporta en 2021 que el consumo del sector transporte representa poco más de la mitad del consumo energético total. O sea, es una barbaridad. Ahora bien, ¿por qué es importante el reparto modal? Bueno, pues para las políticas ambientales y de sostenibilidad es un indicador ampliamente usado desde finales del siglo XX. Sin embargo, la eficiencia energética del ferrocarril y su bajo impacto ambiental han llevado al interés por transferir carga del camión al ferrocarril. La cosa es que esta idea atractiva pues no es lo suficientemente atractiva en la práctica, puesto que la participación ferroviaria en la carga terrestre no ha variado gran cosa en la última década. Se ha mantenido aproximadamente 75-25 en las toneladas por kilómetro y 80-20 para las toneladas movidas. ¿Cuál es la motivación? Bueno, las ventajas ya dichas del ferrocarril contra el camión no bastan para que haya el cambio. Es sabido que en movimientos de corta distancia o en el transporte refrigerado sería muy difícil el cambio. Sin embargo, la pandemia de COVID surge como un factor coercitivo. Obligó al autotransporte y al ferrocarril a cambiar prácticas operativas ante los impactos que causó la emergencia. Bueno, este tema motivó una publicación técnica que ya se acaba de subir hace poco a la página del instituto, y como complemento de esta publicación se hizo una encuesta a usuarios del transporte terrestre de carga. ¿Por qué? Porque los inusuales impactos de la pandemia forzaron a buscar soluciones nuevas y eficaces. Y volvemos a la misma idea, la situación es lamentable, pero es una oportunidad única para investigar posibles cambios de operación que se puedan mantener de fijo y mejorar el reparto modal. La encuesta que les menciono se diseñó para averiguar qué pasó con la gente que estuvo en ese sector, y lo que sigue de la presentación lo continuará mi compañera, la maestra García, que les platicará los hallazgos de esa encuesta. Gaby, por favor. Gracias, buenas tardes. Veamos algunos de los principales resultados
derivados de la encuesta que se aplicó. Lo primero que encontramos en esa encuesta fue que los participantes formaron tres grupos, digamos. El primero es el de los autotransportistas, ¿no?, que fueron el grupo mayoritario con un 35% de los encuestados. Luego le siguieron el grupo de los operadores logísticos y un tercer grupo fue el que correspondió a los dueños de la carga. En términos de la composición de la encuesta, también encontramos que el tipo de transporte más usado por estos participantes, de acuerdo a las respuestas que nos brindaron, pues es sin duda, como ustedes ven en la gráfica de la derecha, el camión con 73% de uso. Ante la pregunta de cuáles fueron los principales impactos que la pandemia de COVID-19 tuvo en las cadenas de suministro, planteamos la pregunta y dimos una lista de posibles efectos nocivos derivados estos de un estudio previo que habíamos hecho durante 2020 en el caso del transporte terrestre de carga, es decir, que se había observado durante 2020 en el autotransporte y que en el ferrocarril, pero también dejamos abierta la posibilidad de que nos dijeran qué otros impactos tuvo la pandemia, y ahí en las respuestas nutrieron la lista de impactos. Bueno, de todos esos impactos que se registraron, la gráfica muestra cuáles fueron los más relevantes y desde luego entre esos, como ustedes pueden ver en pantalla, pues destaca la reducción de viajes con un 21% y también con otro 21% la escasez de equipo. Sabemos que pues la escasez de equipo se debió principalmente, entre otras razones, al hecho de que uno de los impactos más prontos y fuertes de la emergencia sanitaria pues fue que se alteró la producción mundial y con esto pues se afectaron los flujos comerciales, ¿no?, en buena medida influidos por los cierres de producción que se registraron en China. Pero también, aunque no aparece con uno de los mayores porcentajes, vamos a estar viendo que la escasez de operadores fue una respuesta recurrente a las preguntas planteadas en la encuesta, fue uno de los impactos principales que se tuvieron en la pandemia. Entre las estrategias que encontraron o que respondieron los participantes de la encuesta que utilizaron para paliar la crisis que se vivió en 2020, mayoritariamente nos dijeron que lo que buscaron estos participantes fue, o una parte de ellos fue, consolidar la carga entre empresas. Y otros, de manera importante también, y hay que destacarlo, pues se permitieron incursionar por primera vez en el transporte intermodal. En el agrupamiento de otros que ustedes pueden ver en la gráfica, que abarca el 45%, destaca una respuesta que, como ya mencioné, fue recurrente y que tiene que ver con la escasez de operadores. Esta escasez pues ya se venía viviendo desde antes que iniciara la pandemia, pero se recrudeció durante esta. Y en esta respuesta, que de las estrategias usadas con relación a los operadores, se plantearon dos cosas pues diametralmente opuestas. Algunos reportaron que tuvieron que despedir operadores porque la situación obligó a este hecho, porque no podían soportar el peso de sus plantillas de personal, pero otros, por el contrario, tuvieron que recurrir a la estrategia de capacitar o formar operadores. La pregunta relacionada con cuáles fueron los cambios más significativos que pusieron en práctica o observaron en materia logística durante 2020, pues las respuestas variaron de acuerdo al conjunto de participantes en la encuesta. Por ejemplo, los autotransportistas decían que ante la escasez de trabajo, pues se dieron a la tarea de formar alianzas comerciales, que también otra de sus recursos
fue instrumentar mejoras en la programación de sus cargas y descargas y, en palabras de ellos, otra de sus estrategias fue habilitar operadores que pudieran estar activos en la pandemia. Porque bueno, ya he hablado de que una constante fue el problema de la escasez de operadores, que ya existía desde antes, pero también durante la pandemia las estrictas medidas de seguridad que se demandaban de la población, pues hacían que muchos de los operadores no pudieran estar activos. Por su parte, los dueños de la carga comentaron que ellos tuvieron que enfrentar el reto de la elevación de los costos. Por tanto, entre los cambios que ellos implementaron, pues estaba el de optimizar el uso de la capacidad de las unidades de carga, y por otro lado fueron ellos los que hablaron constantemente de que se dieron la oportunidad de incursionar en el transporte intermodal. En el caso de los operadores logísticos, lo que ellos comentaron en la encuesta es que ante la escasez de equipo, el aumento significativo de compras en línea y otras cosas relacionadas con el tema de la logística, pues ellos tuvieron que flexibilizar sus procesos de trabajo a fin de responder a las necesidades de sus usuarios. Y una de estas medidas fue la de usar transporte local y transporte especializado. También mejoraron sus sistemas de rastreo de la carga para incrementar o otorgar mayor confianza a sus usuarios en materia de intermodal. Y una cosa curiosa que comentaron los operadores logísticos es que tuvieron que adaptar al trabajo remoto, es decir, para que sus empleados desde su casa pudieran llevar a cabo sus tareas. Ante la pregunta de qué aspectos habría que mejorar del ferrocarril, pues también cada uno de los grupos participantes tuvo sus opiniones. En el caso de los autotransportistas, ellos mayoritariamente le demandan al ferrocarril que disminuya sus tiempos de traslado. Los dueños de la carga, por su parte, hablan de que el transporte ferroviario debe ser más confiable y aumentar sus niveles de seguridad. Por su parte, los operadores logísticos señalan que es importante que el ferrocarril ofrezca o presente una disponibilidad más amplia de servicios, y desde luego también le demandan disminución en sus tiempos. En el caso de la política ambiental y el ferrocarril, como ya se mencionó por el doctor Moreno, pues sabemos que el ferrocarril tiene ventajas ambientales con respecto al autotransporte, lo cual de entrada relativamente importante de la carga que hoy maneja el autotransporte pues sea tomada por el ferrocarril. Sin embargo, no ha ocurrido así, y a juzgar por los que respondieron a la encuesta, pues los autotransportistas, un 20% de ellos dice que el reparto modal debe quedarse como está. Sin embargo, los dueños de la carga y los operadores logísticos le demandan al ferrocarril, por un lado, que aumente su confiabilidad, y por otro lado, y esto es muy interesante, concretamente los operadores logísticos proponen o consideran importante que el autotransporte se integre al intermodal. Antes de pasar a las conclusiones, y dado lo último que acabo de mencionar, que proponen los operadores logísticos de integrar al autotransporte al transporte intermodal, consideramos conveniente dar unos datos breves del intermodal dentro del contexto del ambiente ferroviario. Pensemos en el periodo 1997-2020, ¿no?, para abarcar prácticamente toda la era del transporte concesionado de carga por parte del ferrocarril. Pues durante todo este tiempo el transporte intermodal o la carga intermodal ha registrado crecimiento. Sin embargo, es que a partir de por ahí del año 2013 las tasas de crecimiento media anual se han reducido significativamente. No obstante, las ventajas que
el transporte intermodal ofrece. Y de hecho, a partir de 2018, como ustedes pueden leer en pantalla, producto de la desaceleración económica que vivió el mundo, pues el transporte intermodal tuvo un ligero descenso, como ustedes pueden ver en la gráfica que se presenta a la derecha, de 2018 en adelante. Obviamente ese descenso es mayor en 2020 por razones conocidas. Otro dato que hay que destacar y compartir con ustedes del transporte intermodal es que si estimamos la proporción de la carga intermodal respecto al total de lo que el ferrocarril maneja en un año, esta se mantiene en el decenio 2010-2020 en torno al 7%, y si hablamos de toneladas kilómetro, la proporción promedio en este decenio es de 8.5%, lo cual plantea que el reto de ganar participación del intermodal en el mercado de transporte se mantiene activo. Por último, es conveniente destacar que obviamente el transporte intermodal pues es un transporte que está relacionado mayoritariamente con el comercio exterior. En 2020 el 97% de la carga intermodal correspondió al mercado internacional y solo 3% al comercio interno. Gracias, Gaby. Bueno, pues continúo con la parte de conclusiones de este trabajo. Las conclusiones las empezamos a analizar respecto de cuáles son los impactos más relevantes, que fueron escasez de operadores, falta de equipo y una reducción importante en la facturación. Las estrategias más usadas para enfrentar esta problemática fue consolidar cargas con otras empresas, buscar nuevos clientes. Aquí se dio una circunstancia muy especial. Algunos clientes reportaron que pues ahora sí les hace caso el ferrocarril, ¿verdad? Porque antes los veían como clientes pequeñitos que no daban gran ganancia. Hubo diseño de nuevos productos o servicios, empresas del sector automotriz que empezaron a producir cubrebocas, aprovechando la oportunidad, y muchos que nunca habían usado el intermodal se empezaron a meter, a curiosear, y descubrieron que había economías importantes. Respecto del ferrocarril y sus mejoras, lo más relevante que salió fue solicitud de reducir sus tiempos de recorrido, que sean más confiables, más seguros, y una cosa importante es tener rastreo de la carga a los clientes. Hubo iniciativas novedosas que surgieron para tener los impactos. Aquí, como se menciona, búsqueda de nuevos clientes antes no considerados, cambios en la distribución final relativos con compras en línea, atención a clientes del mercado local. Eso fue importante. Cuando el comercio exterior se cayó, los ferrocarriles voltearon hacia el cliente local y empezaron a atenderlo. También aumentaron la longitud de los trenes, y hubo una iniciativa interesante del Buen Fin en noviembre de 2020 que alargaron la temporada para dar más tiempo a los compradores. Bueno, hay una cosa que es importante recordar: la lógica empresarial y la logística tienen el enfoque principal en utilidades y en costos operativos. Eso es natural, dado que son empresarios y ellos viven de eso, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento de las ventajas del ferrocarril contra el autotransporte no es suficiente para lograr el cambio. Para eso se requieren campañas de concientización y convencimiento tanto a los ferroviarios como a los autotransportistas de que el intermodal puede ser un esquema que beneficia a todos. Esta idea la ha manejado la AMF, Asociación Mexicana de Ferrocarriles, pero bueno, no ha ido más allá de una propuesta muy entusiasta, pero no instrumentada. Ahora, para esto, el ferrocarril debería atender cargas consideradas no muy rentables, y los autotransportistas deberían entender cómo integrarse en un sistema intermodal de colaboración y no de competencia. Finalmente, aquí hay una nota de un reporte del Banco Mundial que justamente en 2019 señala, el título es muy interesante, dice: el reto del ferrocarril de carga en las economías emergentes, bueno, así nos clasifican, cómo recuperar el reparto modal. Una cosa fundamental que menciona es que el ferrocarril debe tener orientación al cliente, hacer propuestas diseñadas a sus necesidades si quieren recuperar la cuota modal. En México esto no pasa.
En general, los ferrocarriles se enfocan a los grandes clientes donde hay una utilidad interesante y pues el reparto modal se ha mantenido así. Algunas acciones que sugiere el Banco Mundial son reordenamiento del territorio y el uso del suelo para impulsar la agrupación de actividades logísticas de clústeres cercanos al ferrocarril, invertir en análisis a detalle y de flujos desagregados para orientar la intervención pública y su inversión, o aplicar impuestos o subsidios para fomentar el transporte multimodal. Bueno, finalmente, aquí están algunas referencias. Pues ya hay una publicación técnica, la número 746, que se encuentra en la página, y yo quisiera cerrar diciendo que esta necesidad de una campaña de concientización y convencimiento a los actores ferroviarios y autotransportistas, pues necesita un líder que guíe las acciones, quizás fuera la Subsecretaría de Transporte o la Secretaría de Economía o alguna entidad que vea la problemática global y logre aglutinar a los participantes para lograr un resultado a mediano o quizás largo plazo y realmente fortalecer el intermodalismo en México. Eso pues queda como una propuesta para reflexionar y buscar contactos o posibles trabajos futuros que sigan esta línea de trabajo. Bueno, les agradezco su atención. Instituto Mexicano del Transporte.